Capítulo 12. El rostro de Dios. Hay algo en la historia de Jacob que llama mucho la atención. Dios nunca le hizo un reproche, al menos las escrituras no registran tal hecho. Él solo le dio promesas. Jacob era un hombre que habría hecho cualquier cosa para lograr sus metas. ¿Qué haríamos nosotros con tal hombre? Es seguro que por lo menos le exhortaríamos un poco, le predicaríamos acerca de sus faltas. Pero desde el principio hasta el fin Dios nunca le hizo un reproche ni una exhortación. Tanto Faraón como Abimelech reprendieron a Abraham. Abimelech también reprendió a Isaac. Sin embargo, nada de eso le aconteció a Jacob, pero Dios obró en él, sin detenerse para exhortarle o explicarle algo. Dios le disciplinó. Asimismo, el Señor animó a Jacob. La primera vez en Betel, Dios le prometió: «He aquí yo estoy contigo». Génesis 28:15. Y así fue, Dios le guió. La fuerza natural no puede ser cambiada meramente por la doctrina. Somos librados de ella por la disciplina de Dios. Paso a paso, Dios, el Señor, obra en nuestras vidas hasta que nos quebranta. No obstante, Él nos ayuda y nos anima en ese proceso para que podamos resistir. Jacob jamás deseó proseguir, jamás deseó ser espiritual o seguir el ejemplo de Abraham e Isaac. Dios mismo fue quien le buscó, se quedó con él y obró en él durante esos largos años hasta que finalmente en Peniel, cuando Jacob había producido su obra maestra de autoexpresión, Dios le obligó a arrodillarse y a ceder ante él más fuerte. Dios hizo todo. Esto nos muestra que podemos confiar en la disciplina del Espíritu Santo. Conocemos bien las palabras de Dios, pero nos olvidamos de su disciplina. Pensamos que escuchar la sana doctrina es la única forma de permanecer en la gracia. Pero si somos del Señor, el Espíritu nos disciplinará todo el tiempo, así como lo hizo con Jacob. Él nos preparará para una serie de circunstancias diferentes, con ese solo objetivo. En nuestras vidas, todo es dirigido por Él, para este fin, hasta que lleguemos a ser Israel en lugar de Jacob, es decir, hasta que dependamos completamente de Él y no de nuestras propias fuerzas. Dios es un Dios que actúa. Él nunca nos dejará en un estado de impiedad, siempre trabajará en nosotros para hacernos más como su Hijo, para hacernos más santos. Todo lo que el creyente enfrenta es medido por la mano amorosa de Dios. Por lo tanto, la disciplina que experimentamos es para nuestro provecho. Si somos de Él, no importa cuán torpes seamos, Dios nos guiará. Él es más fuerte que nosotros. Tendríamos que ser más fuertes que Dios para poder impedir que Él haga su obra. El Señor siempre logra sus metas, de manera que sin importar cuán fuerte era Jacob en su propia opinión o cuán torpe era en su andar, Dios iba a hacer que él cambiara y se convirtiera en Israel. Confiemos en el Señor y en su poder para obrar en nuestras vidas. Mirémosle solo a Él, y a su tiempo, a su manera, el Espíritu Santo concluirá la obra en nosotros. No necesitamos conocer completamente la obra que Dios hace en nuestras vidas para que Él cumpla su propósito en nosotros. Jacob, como hemos visto, enfrentaba la situación más difícil de su vida. Su familia, sus posesiones e incluso su propia vida estaban en peligro. Él nunca había pensado en los bienes o en los sentimientos de los demás, pero ahora era su propia familia y sus posesiones las que peligraban, de modo que elaboró cuidadosa y detalladamente su plan sin saber que Dios estaba obrando en toda la situación. Jacob no sabía que estaba exponiendo su fuerza natural. Esaú había sido puesto en escena por Dios
para que esa fuerza natural fuese completamente descubierta y expuesta. Dios nos lleva hacia eso, permitiendo circunstancias en las cuales nos descubrimos a nosotros mismos y vemos nuestra maldad. Todo el significado de Peniel está aquí. Nuestra vida natural tiene un principio gobernante que normalmente no reconocemos. Solo cuando llegamos a un lugar como el Mahanim de Jacob es cuando Dios deshace aquello de lo cual estábamos más orgullosos. Ese orgullo es lo que Dios odia. ¿Hay algo de lo cual estamos orgullosos? Algo que cuidamos mucho, pues presenta nuestra mayor hazaña, lo mejor de nosotros. Cuando Dios toca eso, nos sentimos profundamente avergonzados, debido a que la disciplina del Señor no solo nos muestra nuestra debilidad, sino que nos produce vergüenza ante Él. Peniel significa el rostro de Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, dijo Jacob. Génesis 32:30. Dios utiliza la luz para exponernos a la situación verdadera en la que se encuentra nuestro corazón. Y eso es lo que nos derriba. La luz expone cuál es verdadera fuente y la motivación de nuestra alma. Dios, en su misericordia, nos lleva a este lugar de confrontación. Solo allí podremos ver todo aquello de lo cual estábamos orgullosos. Recordemos que el Señor está tratando con lo que realmente somos, y Peniel es una muestra de su obra en nuestro interior, pues allí, a la luz de Dios, estamos obligados a demostrar lo que realmente somos. No podemos simular. El Señor es quien puede transformarnos. Si nosotros lo intentáramos por nuestros propios medios, no lograremos nada. Muchos de nosotros no conocemos completamente lo que ha ocurrido en Peniel hasta que ha pasado cierto tiempo. No sabemos exactamente cómo ni cuándo ocurrió, pero sabemos que algo ha cambiado. El toque de Dios nos aleja de las cosas que antes nos gustaban. Solíamos hablar con cierto orgullo, pero ahora debemos decir junto a Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 de Corintios 2, 3, 4. Servimos a Dios y hablamos de su obra en nosotros porque este es el deseo del Señor, pero ya no lo hacemos con orgullo, sino con humildad. Hacemos el trabajo que Él nos ha encomendado, pero solo porque Él en su gracia nos capacita para hacerlo. Peniel es un nuevo comienzo con Dios, pero no es un símbolo de perfección. Allí por primera vez Jacob es llamado Israel. Sin embargo, después de esto aún vemos que muchos se refieren a él como Jacob. Todavía quedaba mucho por hacer en él. Peniel es una encrucijada. El camino de Abraham llevaba a Siquén y allí a Betel y a Hebrón. Estos, como hemos visto, son lugares característicos de la tierra. Fue después de Peniel que Dios guió a Jacob por el camino de Abraham. Sin embargo, aún después de Peniel, Jacob prosiguió con sus propios planes. Si reconocemos cómo actuamos nosotros en las diferentes situaciones de la vida, tendremos misericordia del patriarca. Cambiar en un instante no es un asunto humano, requiere de la obra del Señor. Sí, es cierto que Jacob prosiguió el camino que había tomado antes de que Dios lo enfrentara, pero cuando él se encontró con Esaú, descubrió que había desperdiciado su tiempo al idear un plan. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre el cuello y le besó, y lloraron. Génesis 33:4. Toda la astuta y calculadora preparación había sido en vano. Esaú estaba dispuesto a reconciliarse con su hermano,
Observemos la conversación que siguió después de que Jacob le ofreció los presentes que había preparado. Y Esaú dijo: «Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo». Y dijo Jacob: «No, yo te ruego, si haya hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido». Génesis 33, 9, 10. La forma en que Jacob se dirigió a su hermano puede parecer demasiado aduladora, pero no debemos considerar esto como otra de las maquinaciones del patriarca. Hay verdad en sus palabras: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Era tal su alegría al ver a Esaú que se sintió como si hubiera visto al Señor. Cuán profundas son las lecciones que Dios le estaba enseñando a Jacob por medio de este encuentro con Esaú. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que era en la tierra de Canaán. Cuando venían de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohim Israel. Génesis 33, 16, 20. Jacob hizo en ese momento lo que no hicieron ni Abraham ni Isaac: edificó una casa y compró un terreno. Él dejó su tienda, pero también erigió un altar a Dios, el Dios de Israel. Mientras el Señor había colocado a los padres de Jacob en tiendas, él había edificado una casa. Sin embargo, Jacob debía dirigirse a Betel. En Siquem, Jacob experimentó varios problemas. Génesis 34. Incluso su nombre llegó a ser ofensivo a los habitantes de la región y de su propia casa, y corría peligro. Después de eso, las escrituras nos dicen: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 35:1. Aquí Betel, el Señor completó su obra en el patriarca. Ese era el lugar especial para Jacob, porque allí Dios se apareció a él por primera vez. Betel significa la casa de Dios, un lugar donde no nos atrevemos a llevar nada que no sea de Dios. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Génesis 35, 2, 3. Como vimos en la vida de Abraham, Siquem representa la fuerza de Cristo con nosotros para tratar cualquier asunto. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. Génesis 35, 7. Es decir, el Dios de Betel en Siquem. Jacob llamó a Dios el Dios de Israel. Ahora él lo llama a él Dios de Betel. Jacob había avanzado en individualismo a la relación en el cuerpo. Dios deseaba una casa, un pueblo como instrumento. Él cumple su propósito con un testimonio conjunto. En la iglesia de Dios es el Dios de Betel, no simplemente mi Dios. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Génesis 35, 9, 10. Dios se le apareció una vez más en Betel, pero esta vez no en sueños. El Señor vino a ese lugar
para completar lo que él había comenzado en Peniel. Aquello que comienza cuando vemos la luz de Dios se complementa en la casa de Dios. En Betel, el Señor le dijo a Jacob estas palabras: yo soy el Dios omnipotente. Esas eran las mismas palabras que él le había mencionado a Abraham. Después de que el Señor habló con Jacob, el patriarca levantó un pilar en Betel, y esta vez hizo algo que no había hecho antes: derramó sobre él una ofrenda de aceite tipificando el gozo. La primera vez que Jacob había ido a ese lugar era un lugar terrible, Génesis 28:17. Y él sintió gran temor. Ahora se regocijaba y se abría el camino para avanzar hasta Hebrón.